dato que teníamos pendiente, vamos a tomar contacto con Alexis Palacios, quien se encuentra en Reñaca, luego de ocurrido todo esto que decíamos en el día de ayer. Una manifestación pacífica, un hombre luego que sale de su camioneta dispara contra los manifestantes, un joven que tiene una herida en la pierna, afortunadamente fuera de riesgo vital, y luego la gran cantidad de desmanes que estamos viendo una evidencia en pantalla. Alexis Palacios, muy buenos días. Cuéntanos cuál es la situación que se puede apreciar ahora con luz de día. Hola, ¿cómo están? Esta es la consecuencia de esa jornada de ira, aproximadamente a las 5 de la tarde, luego que se registrara este hecho insólito, inexplicable, y que han calificado las autoridades claramente como algo que provocó esta manifestación. Había una reunión de aproximadamente unas 5.000 personas que a través de redes sociales habían llamado para instalarse en la playa de Reñaca. Hasta aproximadamente las 17 horas no había ocurrido ningún hecho lamentable hasta que se produce esto en particular, y que ustedes también pueden revisar a través de las imágenes seguramente de muchas otras personas que a esa hora se encontraban precisamente, y explicábamos esta mañana en el noticiero de algo que se ha hecho muy común en esta zona y que es el que baila pasa, es decir que van deteniendo a los automovilistas a medida que van transitando por la calle cuando se produce este tipo de manifestaciones y los hacen bajar. En realidad algunos por su propia voluntad salen. Lo que ocurrió es que justamente la persona que antecedía a la camioneta de John Cobin, quien protagoniza este hecho, intenta pasar cuando estos manifestantes se encuentran en ese lugar, y a partir de ahí se origina todo esto. Lo concreto es que esta persona estadounidense, 56 años, baja de su vehículo con el arma, se la muestra en una primera instancia a los manifestantes y posteriormente vuelve a su camioneta para cargarla y disparar hacia estas personas que se encontraban en el lugar. Lo mencionabas tú también, hay una persona que se encuentra herida, que fue trasladada por las propias personas que a esa hora se trasladaban por la costanera de Reñaca hasta el hospital Gustavo Frique. Tiene una herida en el muslo, una herida de bala aproximadamente, todavía se está estableciendo bien a través del peritaje, pero aproximadamente disparó unas 4 veces, solo hirió a esta persona, pero pudo haber tenido muchas más consecuencias, fatales consecuencias, de hecho, si hubiera dado a más personas, si le hubiera dado en otra parte del cuerpo. A partir de ahí, como les decía, a eso de las 5 de la tarde comenzaron estos disturbios, que es parte de estas consecuencias que nosotros ahora les estamos mostrando en vivo. Un local de sushi que terminó destruido, además saqueado, ahora está tapiado con madera, pero ayer, y hay imágenes también, muchas imágenes en video de esos instantes. Esto terminó muy tarde en la noche con miles de personas. Imagínense, les acabo de decir que había 5.000 personas acá, la mayoría, como les decía, casi todos pacíficamente, pero a partir de ese momento muchos se quedaron y comenzaron este vandalismo, que además ha significado que haya locales comerciales destruidos. Hay un local que está muy cerca de acá que fue incendiado, por suerte bomberos llegó prontamente y alcanzó a impedir que se consumiera por completo, pero hay además muchísimos departamentos también. Esta es una zona, ustedes entenderán, donde hay muchos departamentos de alquiler, pero también donde viven personas y que resultaron con esos vidrios quebrados, rotos, porque además están en la línea de playa. Una imagen, la verdad es que pocas veces, creo que nunca en la vida habíamos visto algo así, que pasara el carro lanzagasas y el carro lanzaguas lanzando todo lo que tienen hacia la playa, donde había muchas personas, y otros tanto mientras hacían barricadas en la costanera. Estamos acostumbrados a ver turistas, visitantes, pero nunca habíamos visto esto, que comenzaran estas correrías por esta calle, donde la gente en general simplemente pasea. No estamos acostumbrados a que los contenedores de basura además terminen en medio como barricada, que los elementos además que habían sido saqueados de los propios locales comerciales fueran incendiados y se colocaran en esta parte donde a esa hora también algunas personas intentaban transitar, porque acá tampoco hay muchas calles y por lo tanto los que venían desde otras zonas, principalmente de Cochoa, de Concón, trataban de pasar entre medio de esos manifestantes. Nosotros mismos sufrimos lamentablemente la agresión de uno de nuestros equipos que se había instalado en el sector que se denomina el de la Gaviota, que es un mirador que hay un poco más arriba, que además coincidentemente es el sitio donde vive
esta persona. Al lado hay una serie de casas y en ese lugar residía él y por lo tanto algunos llegaron hasta ese sector. Bueno, nosotros mismos fuimos lamentablemente echados literalmente de ahí, fue agredido nuestro equipo y tuvimos que sacar por resguardo de ellos, obviamente, para que no les fuera a suceder nada. ¿Quién es John Cohen? Para que ustedes hagan una idea. Es una persona que está hace 26 años en Chile, tiene residencia permanente, según él mismo relató a través de un video que además subió a las redes sociales mientras la Policía de Investigaciones lo estaba deteniendo. Él es una persona que, según él mismo ha indicado, en algún instante perteneció a grupos de supremacía blanca en Estados Unidos. Intentó alguna vez también traer personas en Curacaví habitar, para formar una comunidad con personas obviamente que piensan igual que él. Él mismo se autodefine como el más liberal de los liberales. Portaba esta arma porque señala él que iba hacia el campo de tiro y él indica además que tiene permiso para portarla. Eso es bastante poco creíble porque son muy pocas personas en Chile las que tienen esa posibilidad, principalmente personas que pertenecieron a las Fuerzas Armadas. Efectivamente, quienes pueden ir a los clubes de tiro se les permite llevar, pero el arma no cargada. Pero es extraño esto de que haya ido circulando por acá, por la costanera, y que llevara el arma y además que tuviera ese impulso por cargarla y dispararle a los manifestantes. Te escucho, dime. Una pregunta, porque eso no... él en la conferencia de prensa es que... no le estoy llamando conferencia de prensa, no, nada que ver. Él en esta comunicado que hace él, autocomunicado que hace él a través de YouTube, ahí él señala que iba camino al club de tiro. Sí, efectivamente eso es parte de lo que él señala, eso todo está en investigación, por eso les decía que la Policía de Investigaciones llegó rápidamente, en primer lugar, impulsados por los videos que comenzaron a viralizarse rápidamente de quienes estaban en este lugar y captaron ese momento, pero además por el llamado que también varios hicieron hacia la Central de Comunicaciones de Carabineros. Entonces fueron rápidamente hasta la casa y, perdón, te escucho, dime. Alexis, nos das pie precisamente para que escuchemos a John Cohen, escuchemos qué fue lo que él dijo frente al computador. Mire. Estaba yendo al centro de Reñaca, pasé por la playa y cuando lo hice mi auto fue rodeado por una turba y empezaron a sacudir el auto, pese a que yo pasé por ahí con cuidado. No pasé rápido ni atropellé a nadie, pero tampoco me iba a quedar y dejarlos hacer algo con mi camioneta. Para defenderme saqué mi arma y la cargué. No estaba cargada antes, así que lo hice para prepararme para ser asaltado. No recuerdo exactamente todas las circunstancias, pero tuve que primero disparar 2 tiros hasta que todos se tiraron de nuevo encima mío, por lo que paré y disparé 2 veces de nuevo. Aparentemente herí a alguien, un hombre que no sé quién es. Tengo la PDI acá en mi casa y me arrestarán esta tarde. Yo no hice nada malo, tengo el derecho legal de llevar el arma conmigo y estaba en mi auto y me atacaron cuando estaba adentro del auto. Después de eso cargué el arma porque temí por mi vida. Ahora la policía dice que debo temer por mi vida y la de mi familia, que encontraron mi casa y además los teléfonos no dejan de sonar y los tuve que descolgar. Pedimos por sus oraciones y ayuda y hablé con Hermógenes Pérez de Arce, que es mi abogado. Estaba yendo al centro de Reñaca, pasé por la playa y cuando... Bueno, ahí es parte de lo que estaba diciendo John Cohen, que, bueno, él dice que teme por su familia y por él porque la verdad es que durante la tarde-noche se publicó su dirección, sus teléfonos, ¿no es cierto?, parte de su vida y podemos ver que cuando está hablando que atrás hay un rifle, ¿no? No, sí, hay una escopeta. Como atrás una escopeta. Una escopeta, así es. Afirmada, digamos. ¿Me escuchan? Yo creo que uno le da la sensación que no es casual que haya puesto en ese marco. Y esta conferencia, me da por decirle conferencia, no sé cómo decirle, esta comunicado, esta declaración que él hace, está ocurriendo en el minuto también que está llegando la PDI a la casa y ahí concluye la alocución. Y, a ver, Alexis,
Los antecedentes de John Cohen se empiezan a sumar. Ahí, como decíamos, habría sido en Estados Unidos parte de grupos supremacistas blancos. Se habría venido a Chile porque este tema de lo neoliberal lo había traído mucho. Y tú señalabas que ya han comenzado a salir antecedentes de que alguien lo vio en Santiago, pero tú lo viste y lo identificaste en una de las manifestaciones anteriores ahí en la región de Valparaíso. Sí, mire, les voy a aclarar varias cosas. En primer lugar, para aclarar un par de cosas que usted estaba mencionando ahí. Al parecer, ese rifle que aparece atrás es a postones por lo que pudimos investigar. Ahora, ¿por qué estaba colocado ahí? Claro, algo está indicando. Claramente algo quiere decir a través de eso. Lo segundo es que él mismo señala que en ese preciso instante estaba la Policía de Investigaciones cuando él estaba haciendo esta declaración que subió a las redes sociales, que él intentó llamar a su hijo, que se encuentra en Estados Unidos, pero como no lo pudo hacer, entonces realizó esto. Ahora, eso intentamos preguntar ayer de por qué lo habían dejado hacer esto, porque a mí me parece bastante irregular. Le preguntábamos a la PDI, pero el punto es que no pudimos en realidad obtener una versión de hecho. Lo siguiente, que era lo que tú me Sí, que lo que te preguntaba porque ahora. tú lo habías visto a él. Sí, efectivamente. Nosotros estuvimos hace unos días atrás, la semana específicamente pasada, cuando se produjo una manifestación por parte de chalecos amarillos en Reñaca, en el puente de Reñaca. Estábamos despachando en vivo cuando se produjo lamentablemente un incidente donde se fueron algunos de esos manifestantes y destacamos que la mayoría de ellos estaban muy tranquilos, pero algunos de ellos que no tenían una buena actitud y que andaban además con palos de golf, con combates y otros elementos, se fueron en contra de una joven que se estaba manifestando pero no estaba con los chalecos amarillos, entonces a algunos no les pareció. Y ahí es precisamente donde él se aprecia. Recordábamos su cara y estábamos comentando anoche que nos parecía muy conocido cuando se comenzó a viralizar estos videos, estos antecedentes de esta persona y que nos parecía haberlo visto en esa manifestación y efectivamente coincide sus características con la persona que agrede a esta joven, algo que además también fue muy polémico en el sentido de que muchas personas tomaron esto para comenzar a citar a esta misma actividad que ocurrió ayer en Reñaca. Por eso es que llegó tanta gente, motivados por eso que sucedió en el puente de Reñaca y por eso también el llamado de las autoridades fue a tomárselo con un poco más de mesura, que entendían que la gente quisiera resguardar sus locales, sus viviendas, etcétera, pero que esto también provocaba esta reacción, la violencia más la violencia, lo que va provocando es este tipo de situaciones y por eso también es que muchos llamaron a través de las redes sociales a instalarse en Reñaca y el llamado era de hecho un poco más agresivo en el sentido que vinieran a hacer actividad aquí que molestara a quienes viven, que residen habitualmente en Concón, en Reñaca, en esta parte de Viña del Mar. Por eso que llegaron acá y por eso que llegó tanta gente además. Bueno, en definitiva es lo que sucedió y como les decía, esa persona nosotros la ubicamos cuando estábamos transmitiendo ese día en vivo y en directo y cuando sucedió este lamentable hecho, mientras nosotros les vamos mostrando además, vamos caminando por acá por la costanera. A ver, Alexis, para aclarar lo que y les vamos mostrando las cosas que sucedieron. Sí, terrible. Para aclarar lo que tú dices, de alguna manera, esta reyerta que recién estábamos viendo en video fue justamente cuando hay un llamado en redes sociales a ir a atacar a Reñaca y ahí se organizan estos chalecos amarillos. Pero sin embargo, así fue, ¿no? Pero la marcha del día de ayer fue una marcha que todos ustedes, los que han estado ahí hasta el minuto en que ocurre esto, fue una marcha pacífica en la playa. Absolutamente, absolutamente. Todo lo que sucedió en la playa, y podemos dar fe de eso, fue una actividad que se desarrolló durante todo el día, pero en completa calma. E incluso, y hay que decirlo también, ese momento en el que pasa esta persona y se produce el que, como les digo, se ha denominado el que baila pasa, también fue una actividad bastante tranquila. No es normal que los manifestantes intenten detener a los automovilistas para que no sigan circulando, eso obviamente, pero hasta ahí se mantenía con relativa tranquilidad. Pero posterior a lo que sucede con John Cohen es que se desata esta furia y que estas son las consecuencias de todo lo ocurrido. No estoy justificando nada, solo estoy explicando el proceso. Pero además, y aquí también te explico otra cosa, ese mismo día, cuando estábamos transmitiendo esta situación de estos chalecos amarillos que llegaron al puente de Reñaca, comentábamos nosotros como equipo, también con algunos de los colegas que estaban en esta situación, que nos despertaba mucha preocupación el que fuera a ocurrir en los días siguientes
algo como esto porque estaba muy tenso el ambiente y porque además había personas, por ejemplo, a nosotros nos parecía muy mal y se lo manifestamos. También tuvimos obviamente la rabia de algunas de las personas que estaban ahí que nos querían echar, algunos muy pocos, la verdad, pero que sí estaban molestos con nuestra presencia, pero nosotros le decíamos a quienes habían llamado a esa actividad del puente de Reñaca y que estaban en general muy tranquilos, a llamarle la atención también a esas otras personas que habían llegado con elementos contundentes, porque eso en definitiva lo que provoca son este tipo de cosas, de que del otro lado quieran reaccionar. Y como les digo, además, este llamado masivo a la playa, a, entre comillas, funar a quienes estaban ese día, se produjo en esta cantidad, impulsados por lo que sucedió aquel día en el puente de Reñaca, es decir, esta agresión de esta joven que además estaba junto a esas personas, pero que no quería portar el chaleco amarillo, y ella misma decía que ella era de una minoría sexual y por lo tanto la habían agredido por eso, y lo dijo en estas mismas palabras: por negra me acaban de pegar porque me lo dijo esta persona. Bueno, entre esas personas, como les decía, estaba este hombre que en definitiva terminó adoptando esta acción que es irracional a todas luces, pero que provocó de pasada este estallido social. Nos vamos mostrando en vivo y en directo y ustedes ven las consecuencias. Ahora ya ha pasado el personal municipal que ha intentado limpiar un poco para además despejar la calle, porque esta es una calle de mucho tránsito. Esta es la vía principal. Ustedes entenderán que hay pocas vías que logran unir Viña del Mar con Concón, con Reñaca, con la parte alta de Viña en este lugar, y por lo tanto es necesario despejar. Pero todavía están las consecuencias, no solamente los vidrios rotos, están apilados en algunos de los locales comerciales, pero además están las rejas que fueron sacadas de cuajo. Muchos elementos aquí hay de madera, porque también ustedes entienden, hay muchos chiringuitos, locales que tienen este tipo de elementos ornamentales y que en definitiva van quedando y van siendo utilizados para las barricadas. Eso es parte de lo que sucede. Ayer sucedía algo muy extraño que jamás habíamos visto en la vida, que pasaba el carro lanzagases y el carro lanzaguas por la avenida Borgoño, pero lanzando sus elementos hacia la playa, hacia el mar. Eso por lo menos yo jamás lo había visto en esta parte de Viña del Mar. Han sucedido muchos incidentes en el centro, en Valparaíso, hemos estado informando, pero esto, que la gente corriera por la playa y que además tuviera que llegar el personal de la Armada, porque ustedes saben que la playa propiamente tal está a cargo de la Armada, no de Carabineros, y por lo tanto ellos también estaban con trajes de estos especiales para evitar que les pueda pasar algo, corriendo también por la parte de abajo de la playa de Reñaca. La verdad es que era una escena que nosotros jamás en la vida había ocurrido. Alexis, bueno, claramente pasó personal municipal para limpiar la calle, porque estamos viendo que ayer veíamos imágenes en la noche, veíamos barricadas, veíamos muebles de los locales comerciales quemados, veíamos muchos destrozos, y hoy día por lo menos la calle se ve transitable, Alexis, para la gente que nos está viendo ahí en Viña del Mar, que vive por el sector, para que les cuente usted que se puede transitar, ¿no? Ahí se ve que apilaron las cosas en la orilla, ¿no? Sí, efectivamente. Ahora lo que pasa es que el personal municipal llegó bastante temprano, porque como les decía, hubo manifestaciones hasta muy tarde. Nosotros circulamos hasta muy tarde en Viña y la verdad es que se hacía difícil poder circular, pero a esta hora ya llegaron y despejaron en realidad como se puede. O sea, ustedes ven que hay elementos apilados al costado, esperando, me imagino yo, a que llegue maquinaria más pesada, a que lleguen algunos camiones y se puedan llevar las cosas, pero de momento están aquí. Ustedes logran ver aquí, Víctor Ramírez, nuestro camarógrafo, va a mostrar. Hay sillas de los lugares que fueron vandalizados, hay señalética, elementos de las cosas que tienen adentro de los locales, palos quemados, de todo, pero simplemente los tuvieron que apilar, porque hasta ahora todavía no ha llegado un camión y no se ha podido. Así es, y dentro del saldo entonces estará... Mira, justo ahí, mira, para que me escuchan, que sí, después la gente dice que nosotros no le damos opinión a todo el mundo, y justo va pasando aquí una persona, solo le pedimos que mantenga la calma, lo vamos a sacar en vivo, no tenemos ningún problema con que usted se exprese, pero nos decía que esto había estado en general tranquilo hasta que esta persona llegó. Estaba todo tranquilo, la playa, mire, quedó impecable, era una manifestación pacífica, hasta que un hombre vino a provocar de chaleco amarillo, le puso disparos a la gente. Los chalecos amarillos que se manifestaron el otro día no son de Reñaca. A la niña que le pegaron es una niña de Reñaca que estaba reclamándole porque esa gente es de Concón. ¿Qué hacía el alcalde de Sumonte aquí? Vinieron a intentar la violencia, pusieron a Reñaca de por medio, son de Concón.
vinieron de todos lados. Miren, la playa quedó impecable, era una fiesta familiar, esto fue impecable ayer, hasta que el hombre se puso a disparar. Los únicos destrozos que hubieron fueron aquí en la playa. Si usted mira los locales hacia adentro, ni siquiera el supermercado, nada fue saqueado. Que todo esto fue provocado por la ira que ocasionó esta persona. Esta persona vino premeditadamente a provocar con su chaleco amarillo, con una pistola. Ustedes me están diciendo, ¿qué me están diciendo? Esto no sé, es un montaje. Carabineros actuó impecable, estuvo controlado todo el día. Pusieron un par de carabineros, la gente se portó impecable. Si tomaron... Esto partió muy temprano. Esto partió alrededor de la 1 de la tarde. Con los ciclistas furiosos, estuvieron ahí, hicieron música, todo estuvo impecable, una fiesta familiar. Había muchas abuelitas aquí, muchos niños. La playa, si usted puede enfoque la playa, por favor. Vea que en la playa no hay ni una piedra. No como dice la señora que venía con piedra. ¿Quién va a andar trayendo piedra en la mochila, por favor, señora? ¿En qué mundo vive usted? Sí, Esteban. Esteban, ¿cuánto? Ojeda. Vale, Esteban, muchas gracias, Sí. le agradecemos, Esteban, porque efectivamente era lo es que estábamos importante. contando. Y les vamos a mostrar, de hecho, la playa, Claro. para que ustedes, porque generalmente, y hemos estado en otra ocasión, nosotros venimos en el verano para acá, y la verdad es que a veces esto es muy complicado cuando amanece. Y ustedes pueden ver, esto es muy cierto lo que acaba de decir aquí el hombre. De verdad que está muy limpio, y pese a los incidentes que se registraron ayer, la verdad es que hubo mucha gente que se dio tiempo para sacar los elementos, y ahora ustedes lo pueden ver. ¿Sí? Esto es muy temprano, aquí no acostumbra a circular tanta gente de manera peatonal, sí, los vehículos que van circulando porque van a trabajar, pero la gente no está como para llegar temprano. Esto sucedió ayer porque alguien se dio el trabajo de hacerlo, y hay que destacarlo. No, y yo creo que coincidimos todos, al menos con hasta lo que sabemos, con la versión que nos da Esteban, que justamente esto se trató de una manifestación pacífica, una manifestación familiar, de hecho en la playa, ni siquiera en la calle, que fue avisada a Carabineros y por eso estuvo resguardado. Y esto comenzó, la violencia de parte de John Cohen fue lo que desató esta violencia posterior. Ese habría sido el gatillante, y con todas las consecuencias que hemos visto. Pero, por cierto, yo creo que la secuencia de hechos es la que señala Esteban, y es la que nosotros como medio conocemos hasta el momento. Esa es la versión mayoritaria respecto a los que están ahí, y más que nada respecto a ti, Alexis, que estuviste en cada una de las etapas en que fue evolucionando todo lo que ocurrió en Reñaca ayer. Claro, fíjate que Alexis... Sí, lo que pasa... ¿Me escuchan? Sí, Alexis, ¿Sí? mira... Sí, que eso mismo les quería relatar, disculpe que los interrumpa, pero sí, por favor, solo para decirles eso, que coincidentemente hemos estado en todas esas etapas, claro, porque hemos estado cubriendo lo que ha significado este estallido social, disculpe, pero además porque justamente han ido pasando cosas que nosotros no es que seamos adivinos, pero que pensábamos que podían ir pasando, porque hay situaciones que a uno, por simple sentido común, le parecen que pueden desencadenar en otra. Y lo que sucedió ese día en el puente, cuando llegamos rápidamente, cuando había un pequeño grupo de personas, pero que posteriormente se fue incrementando, también llegamos porque nos pareció que lo que había sucedido antes podía generar eso. Y una vez que pasó esto otro, también nos pareció que podíamos llegar a este punto. Y eso es muy peligroso. Por eso también llamamos a la calma. No es por bajarle el perfil a nada, pero de verdad a que las personas tomen conciencia de las cosas que están haciendo. Porque portar un arma en la calle es el riesgo inminente de que en algún instante, viéndose presionado, no estoy justificando a esta persona, pero viéndose presionado, él piense que es lógico, me refiero a John Cohen, que es normal el sacar esa pistola, cargarla. Si él no tuviera eso a mano, obviamente que no lo haría. A eso vamos, que el portar elementos, por ejemplo, como lo que sucedió en el puente, que alguien tenía un bate, que alguien tenía algún elemento contundente que en definitiva le provocó una herida a esta joven que estaba ese día manifestando, es porque alguien lo porta, ¿me entienden? Eso da pie a que puedan suceder este tipo de situaciones. Oye, Alexis, tenemos otro video de John Cohen. Hay un registro de él hace un tiempo atrás. No está la fecha específica, pero esto sería un registro que él grabó por estos días, donde precisamente habla qué hacer si se sentía atacado, habla del tema de la defensa propia. Mira, vamos a verlo. Tenemos esta obligación de la defensa propia, con mucha violencia, con mucha fuerza. No estamos hablando de tirar una roca cuando ellos se presentan un machete. Estamos diciendo que cuando ellos presentan machete, nosotros tenemos las masivas armas de fuego posible, legalmente poseído en este país, y disparar para matar. No para disparar en tus piernas, estos comunistas o estas personas violentas allá, sino en la cabeza.
en su corazón directo para que no se quede ningún testigo. Tenemos que eliminar esta plaga, nada más que eso. Estoy hablando fuertemente, yo sé, pero nosotros como libertarios no somos pacifistas, somos pacíficos siempre. Tenemos... Bueno, vamos a dejarlo hasta ahí nomás porque... No, bueno. ¿Sabes lo que me pasó a mí, Julio? Esto es gravísimo y este es un video difundido a través de las redes sociales y es un video que incita a matar. Es decir, él dice, no hay que disparar en las piernas, sino en el corazón y en la cabeza. Hay que eliminar esta plaga. Y eso, yo estoy viendo este video, digo, afortunadamente pasó lo que pasó ayer, que la persona está fuera de riesgo vital. Porque con esta persona, es más, podríamos haber hablado de más de un muerto si siguiera libre. Entonces, la verdad es que, pero acá hay un tema que también nos evidencia que el tema de la inteligencia en redes sociales tiene que ser, pero cada vez más sofisticado y eficiente, porque una persona que sube un video así es inminentemente una amenaza, un riesgo. Y yo creo que, se me ocurre que nadie lo tenía demasiado identificado como peligro. Parece que no, pues parece que una vez más hay muestras de... esta es una prueba de lo que pensaba John Cohen antes de que pasara todo esto. Bueno, ¿sabes tú, Alexis, que hay mucha gente que nos escribe todo? Hay personas que nos han escrito al chat y que dicen, claro, depende de qué es lo que se hable de violencia o no. Porque, claro, a la 1 de la tarde, 2 de la tarde, habían vecinos que no podían salir de su casa porque no los dejaban. Y ellos estiman que eso es violento para ellos. Que alguien viva ahí y que no pueda salir de su casa. Claro, a lo mejor no tiraban piedras ni nada a esa hora. Estoy tratando de poner todos los matices de todo, porque todos tienen derecho a hablar. Claro, tuvimos un entrevistado que decía ahí estaba todo tranquilo, era todo en la playa, todo, pero hay vecinos que viven ahí que dicen que a la 1 de la tarde ellos querían salir a comprar o querían salir a la playa y no podían porque estaban en su reja y no los dejaban salir. Entonces, claro, la violencia tiene matices, dicen esos vecinos. Claro, no habían tirado piedra a la 1, ni nos habían roto nada, pero no nos dejaban salir de nuestras propias casas. Entonces, es una situación que se fue poniendo color de hormiga durante la tarde y que, por supuesto, claramente, por todas las versiones y por todos los antecedentes, lo corona la actitud de este personaje, a esta altura ya, John Cohen, a Alexis, que finalmente gatilla actos de violencia. Seguimos recorriendo la costanera contigo ahí de Reñaca, Alexis. Sí, lo que pasa es parte de lo que les decía antes, que también se genera ese ambiente de tensión a raíz de otras cosas, porque esto va creciendo en la medida que van pasando cosas. Los elementos contundentes son muchas veces símbolos, no necesariamente porque alguien los vaya a ocupar, pero a nosotros nos llamó mucho la atención ese día cuando estábamos en el puente de Reñaca, de estos elementos, como les digo, palos de golf, bate, etcétera, porque cuando tú ves eso en la fotografía, cuando lo mostramos en la imagen, no porque queramos llamar la atención y después nos critican de que nosotros solo mostramos ese tipo de cosas. No, lo que pasa es que es no solamente llamativo, habla de algo. Si uno va a una actividad y va con ese tipo de cosas, quiere decir algo. Es como, por ejemplo, lo que hablábamos de recién cuando John Cohen hacía esta declaración a través de redes sociales y tenía ese rifle atrás, haya sido a postones o haya sido de verdad, algo indica que esté ahí. Esas son las cosas que lamentablemente van generando esta espiral, una espiral de violencia, pero también de tensión, y que en cualquier caso estamos hablando de un hecho sumamente grave, no lo estoy minimizando el hecho de que John Cohen haya disparado, pero en definitiva, ante cualquier cosa, ante cualquier pequeña chispa, obviamente se generan estos otros estallidos, como por ejemplo lo que sucedió en la parte de la costanera. Esteban nos decía, en la playa la gente se mantuvo sin ningún problema mientras pasaba Carabineros, y de hecho se aprecian muchísimas imágenes de las decenas de imágenes de videos que hay en redes sociales, y también muchas de las que nosotros mismos mandamos al noticiero, donde hay mucha gente en la playa que está simplemente mirando mientras el carro lanza agua y el carro lanzagases va intentando disuadir, dispersar a las personas que sí tomaron acción en la costanera, en la avenida Borgoño específicamente. Entonces, la mayoría de las personas sí estaba muy tranquila aquí en la playa, mientras los demás estaban destruyendo. Pero eso, en definitiva, una pequeña chispa provoca este tipo de cosas, y además estaba esa tensión. Si por algo les digo que llegaron 5.000 personas a la playa luego de que ocurrió este incidente con esta joven que fue agredida, lamentablemente con un bate, en el puente de Reñaca. Alexis, pero igual cuando uno ve el video, el segundo video de
de esta persona es altamente peligroso, ¿no? Pero mira, yo encuentro que es un tipo que es altamente peligroso, ¿no? Porque difunde además un mensaje de hoy, un mensaje que además los chilenos no estamos acostumbrados a escuchar, es bien impactante, ¿no? Hace un llamado a matar. Claro, por eso digo, es como a defender esto, dice, no es casi un documental de Michael Moore. De Michael Moore, ¿no hace un llamado no a defender con piedras, dice, sino con pistola, a matar. Entonces, una cosa que de verdad... ¿Sí me escuchan? Es un video que muestra, como dices tú, Julio, es algo que nosotros no está permitido de alguna manera en nuestra ética como nacional, que esto nos saca. Y ¿saben qué? Estoy acá en una entrevista que le hizo de Clínica hace 2 años, donde dice que los estados son viles. En Chile no hay justicia, hay delincuencia. Es una sociedad tramposa, mentirosa y desconfiada, con una odiosa burocracia asociada a horripilantes trámites. La minoría de marxistas es repugnante y fastidiosa. Estas son cosas molestas. Sin embargo, hay docenas de excelentes razones para estar en Chile. Los paisajes hermosos, el buen cuidado médico, bajos impuestos, privatizaciones de pensiones y empresas, viviendas a precios razonables. Es uno de los, dice, en lugares chilenos de primer mundo. Buena comida, gran cantidad de libertarios, un enfoque sólido en la familia, fuerte oposición al aborto, etcétera. Palabras de John Cohen el año 2018, si no me equivoco, en una entrevista que le hace The Clinic. Porque exactamente el 13 de abril del 2018, una entrevista que le hace The Clinic, porque él ya había sido identificado como un personaje sui generis, podríamos decir, porque trató de formar un partido político en la Ligua, claro. Tuvo una serie de... Entonces ya figuraba y era conocido por un sector de la derecha más dura de Chile. De hecho, su abogado defensor es Hermógenes Pérez de Arce, como él lo mismo lo dice en esta declaración ayer que hizo y subió a YouTube. ¿Sabes, Monse? Yo veo también un poco en el reportaje, claro, se toma la entrevista con un personaje freak, más que peligroso, digamos. Un personaje freak, raro, viene freak, más que freak, así, incluso con caricaturesco en alguna de sus respuestas, pero uno no le toma el peso, ¿no es cierto?, que cuando ve las imágenes estas que estamos viendo nosotros, las imágenes que nos muestran nuestros compañeros del Switch, de haciendo estas declaraciones de cómo actuar en defensa propia y todo, o sea, es un personaje sacado de un lado pero oscurísimo. Entonces, claro, uno dice, ¿dónde está la inteligencia acá? ¿No es cierto? ¿Cuántos de estos personajes tenemos dando vuelta en nuestro país que pueden ser capaces de tomar un arma, ¿no es cierto?, y arremeter contra cualquiera? Alexis... Y que tiene permiso para tenerse de armas. Claro, Alexis, pero este personaje era conocido en la quinta región por los vecinos, era un tipo, porque siempre en las comunas, siempre en los barrios hay alguien que llama la atención, pues. ¿Este era un personaje conocido o salta de manera nefasta y era la fama, digamos? Mira, es una combinación de ambas cosas, porque en un momento yo personalmente no lo ubicaba, pero de inmediato empezó, no solamente a través de las redes sociales, sino también de conocidos, a saltar mucha gente que decía, yo lo conozco, y efectivamente él había tomado notoriedad, no pública, pero sí en el ámbito privado. Había mucha gente que lo ubicaba por este tipo de declaraciones y muchos también se habían acordado en el ámbito público de esa entrevista que rápidamente, eso mismo que señalaban ustedes, de que apareció en The Clinic o estas otras, porque él tiene un canal de YouTube, entonces a través de ese canal también expone este pensamiento y muchos también lo ubicaban, su relación con otras personas que tienen esta misma manera de pensar. Entonces, sí, efectivamente, rápidamente salió información y rápidamente además salieron muchos antecedentes como la dirección de su casa, el número de teléfono, porque además esta persona había estado hace poco haciendo algunas publicaciones de venta de cosas, entonces sus antecedentes personales estaban publicados también a raíz de la venta de unos perros que él tenía. Entonces, por eso mismo que tuvo que cortar, y eso fue parte de lo que motivó que John Cohen hiciera esta declaración pública, porque muchas personas comenzaron a llamarlo para, entre comillas, funarlo, y porque además estaban llamando para acercarse a la casa y destruirla. Algunos eran lo que estaban indicando. Entonces eso motivó a que él rápidamente se fuera con la policía para evitar que sufrieran algunas otras consecuencias. Pero efectivamente él además fue profesor en una universidad de la zona. Nos aclararon que desde hacía ya bastante tiempo no pertenecía al staff y que había sido desvinculado
precisamente porque no les parecía algunas cosas que él manifestaba y que además ya no estaba de acuerdo al programa, pero sí efectivamente realizó clases, según los antecedentes que nosotros tenemos, él es economista y por lo tanto hacía clases en ese sentido, pero sí era ubicado y hay muchas fotografías también en redes sociales de él con el chaleco amarillo, ubicado en los alrededores, con muchas sonrisas además, indicando en algunos comentarios de que iba a proteger esta zona fuera como fuera. Entonces, sí, efectivamente no era un tipo famoso, pero sí al parecer muy conocido y particularmente en Reñaca lo ubicaban varias personas que habían estado en estos movimientos de protección de los locales comerciales. Sí, hay una cosa que dijiste, Alexis, que a mí me llamó mucho la atención de esta declaración que él hace a través de su canal de YouTube ayer, antes, cuando estaba haciendo, cuando llegaba la PDI a su casa a tomarlo detenido, y que él sonríe un poco. No sé si les pasó lo mismo cuando ven esa declaración, que cuando él dice que le disparó a una persona que él no conoce, hay una imperturbabilidad en él que incluso se parece a una sonrisa, que a mí me chocó mucho. Encontré que era de una, no sé, de una liviandad, por decirlo, ética bien impresionante. No sé si te pasó lo mismo, Alexis. Perdón, la última parte no te la escuché, disculpa. No, que yo como que en esa declaración que hace en YouTube ayer cuando lo tomaban detenido, incluso como que aparecía casi como sonriendo. Era para mí al menos lo interpreté así, fue muy fuerte. Pero además hay una puesta en escena, porque si vemos las imágenes de Alexis, el rifle lo puso él, digamos. O sea, no creo que esté ese rifle puesto atrás. Mira, sí, claro. Sí. Sí, y poderosamente, lo comentábamos ayer, de hecho, lo que pasa es que ayer también, a propósito de esto mismo, hubo una declaración del intendente que llegó con ambas policías hasta la prefectura de Viña del Mar, cuando este sujeto ya había sido detenido, ya estaba en una unidad, ya estaba en un cuartel, y comentábamos precisamente esos antecedentes, de que era muy llamativo, y era lo que les decía yo respecto a los símbolos, a cosas que manifiestan pensamientos sin decirlos. Entonces, a nosotros también nos parecía que esto era un claro símbolo, una manera clara de expresar que a él le parece bien. Si lo peor de todo esto es que, de acuerdo a todo lo que hemos leído, a lo que hemos visto, a lo que nos han contado, es que a él le parece justificado, le parece justificable, le parece absolutamente normal que haya tomado esta actitud, porque también recalcar algo, él no llevaba el arma cargada y él mismo lo señala en su declaración. Volvió a la camioneta, primero increpó a las personas, mostró la pistola y posteriormente volvió a la camioneta para cargarla, es decir, hubo una intención de herir a las personas, ni siquiera por eso que nos llama la atención esto de que también él haya dicho que lo hizo por defensa, porque él volvió a cargar, disparó en contra de los manifestantes. A esta altura, por suerte, solo le dio a una persona que además está fuera de riesgo vital, y según recién me estaban comunicando ahí por interno de que él ya se encuentra en su domicilio, fue dado de alta anoche. Bueno. Qué bueno, agradecemos, recién me acaba de llegar esa información del hospital, y eso, qué suerte, porque disparó a todos los que estaban. Imagínense, si había muchísima gente, estaba hablando que habían 5.000 personas en la playa y además otros cientos que estaban en esta acción del que baila pasa en la calle. O sea, fue mucha suerte de que no le pegara a otra persona. No, es que la verdad es que imagínate que hemos vivido episodios de violencia, todo, pero esta imagen y este personaje es de otra película. Claro, le viene está sacado a un ingrediente que no teníamos. No, claro. No, va más allá de todo lo pensado, ¿no? Que salga un tipo, se baje una camioneta, empieza a disparar, realmente, y además con los antecedentes que él tiene, bueno, y entregando esta declaración bastante inédita, ¿no? Porque también hay mucha gente que se pregunta por qué hace una declaración a las redes sociales estando la PDI no se sabe si la PDI ya estaba en la casa o estaba yendo hacia la casa, pero él hizo esta declaración, incluso él dice que lo va a defender en la declaración de Hermógenes Pérez de Arce. Él da un poco su testimonio, él cuenta ahí que iba precisamente al club de tiro, iba a disparar, y que por eso llevaba el arma, que el arma no iba cargada, que él después de Porque ese es el reglamento. Claro. Si tú tienes permiso para portar arma o eres parte de un club de tiro, puedes transitar con el arma pero sin cargar. Y aparentemente él estaba haciendo eso. Eso es lo que él dice, y que él vuelve a la camioneta y cuando se siente agredido va a cargar la pistola. Ese es el testimonio que él entrega a través de esa declaración.